Hey, no esperaba estar aquí haciendo este programa hoy porque decían que iba a ser el Rapture que iba a ser esa ascensión antes de ayer, el martes pasado. Y bueno, que no sé qué ha pasado, pero que estamos aquí. No se han acabado, bueno, no se iban a acabar los tiempos. Es que estuve mirando, porque vino Víctor Martínez, a decirme lo del Rapture. Me dice, estas son las cosas que a ti te gustan. Y me pasó la raptura. Y me pasó eso por los TikToks de la gente diciendo, bueno, esta vez sí, ya veréis, qué fuerte el Rapture. Y estuve viendo como, bueno, qué onda con este Rapture. Y por lo que vi, parece un buen trato, os tengo que decir. Porque la gente como muy religiosa, la gente, la elegida de Dios, los favoritos, más pelotilleros, se suben para arriba, así como para el cielo. Y los demás, pues nos quedamos aquí en la Tierra, pero ojo, cuidado, tenemos que expurgar o espiar, como no sé cómo se dice. Tenemos que, como, bueno, seríamos, como dice Juanco, de leftovers, pero como que Víctor está yendo texto del fin del mundo en plan, estás tu mandanga, pero así, ¿eh? Pero el caso es que eso, los demás tendríamos que como que espiar nuestros pecados y todo eso. Entonces se supone que nos tenemos que quedar aquí en la Tierra durante 7 años espiando y después de espiar, pues ya se acaba todo y ya no hay cielo e infierno, sino que ya el cielo está aquí en la Tierra. Entonces, eso, es literal lo que ha dicho Bligna. Si sobrevivimos estos 7 años de expiación, y si no sobrevivimos tampoco pasa nada. Porque, a ver, si no sobrevivimos probablemente vayamos al infierno. Entonces, estamos 7 años o aquí o en el infierno, depende de si sobrevivimos o no sobrevivimos. Pero después tenemos 1000 años de fiesta con Jesús. Y eso está bien. Yo estuve haciendo cuentas y me di cuenta que 7 años aquí de expiación da pereza, pero más pereza da trabajar todos los días. Y tengo más, a mí me quedan más años para jubilarme. Si es que me jubilo, probablemente no. Porque yo tengo cotizado un mojón. Entonces, a mí me renta más el Rapture que el trabajo normal. Entonces tenía cierto interés en que se produjera. Dice Alfredo Duro que acaba de entrar y esto parece un podcast evangelista maga. Y es como que no, Alfredo. Que os estoy dando contexto, estoy dando contexto. Ahí está, la decisión es la que está diciendo aquí Juanco. ¿Cotiza 40 años o espía 7? Yo lo tengo claro. Yo prefiero un dolor intenso que un dolor crónico. Entonces, pues está seguro que se pasa súper mal, porque en esos 7 años, pues fuego por todos sitios, por la alma mal, te coma la cabeza, pero después bien, pues aquí, de chill. Y esto que decir una cosa que he descubierto que ya no lo voy a poner vídeo porque ya no ha habido Rapture, entonces no es útil esto. Pero había unos TikTok que encontré súper chulos de la gente diciendo, a ver, nos vamos a rapturar. Y la casa, nuestra casa se va a quedar aquí 7 años con lo asqueroso eso. Así que os voy a enseñar a proteger vuestra casa para el Rapture. Y me encantó que se van al puto cielo, ¿sabes? Se van al paraíso, pero en tu cabeza lo que está es la propiedad privada. Eso me gusta, aunque también hace que creas menos en las posibilidades del comunismo. O sea, si tú vas ahí a un plano de abundancia y felicidad y de fiesta, básicamente también, y lo único que estás pensando es, ya, pero el piso qué, está raro, está raro. No, no me da mucha confianza en lo guay que vaya a estar el cielo. Pero bueno, el caso es que no fue el Rapture, por si no habéis dado cuenta. Dice Jaime, menos espiar y más por expropiar. Yo te digo, a lo mejor los 7 años de expiación, o sea, deberíamos poner como un programa de eso de expropiar piso y expropiar todas las cosas y que ese sea la expiación de esta gente. Lo explico fatal, pero en mi cabeza tiene sentido. Dice Breathing Wild, es que ni en el cielo se está a salvo de lo ocupa. Es que tú te imaginas, estás de fiesta con Jesus Christ y miras así para abajo en la nube y ves que se te han colado dos sinvergüenza en el chalet. Es que no veas, es que no veas, porque claro, el take es ese. Aquí solo quedaríamos los sinvergüenzas. Entonces, mm, y dice V546486, los bancos son capaces de seguir cobrando tu hipoteca en el cielo. A mí no me gustaría el agobio ni en el rastro. Bueno, si tú dejas en la cuenta el dinero, el banco te lo va cobrando. Que también, tontos para el banco,
porque cuando terminen esos 7 años, o sea, solo te van a poder cobrar 7 años. O, bueno, o no, espera, ¿y si no dejas dinero en el banco? ¿Qué van a hacer? ¿Qué van a hacer? Te van a mandar a Dani de Desocupa si tú estás en el Rapture. Está, verdad, muy bien pensado. Pero una de las cosas es que estaba pensando es que poco, o por lo menos yo, ¿vale? A lo mejor vosotros sí, pero que poco pensamos el hecho de que la religión mayoritaria que tenemos, que convive con nosotros aquí, es una religión del doomsday de esta, es una religión apocalíptica. Quiero decir, el cristianismo, el take del cristianismo es, en un momento dado, que por ahora en todos estos años no hemos sabido prever demasiado bien, no hemos profetizado exactamente, pero en algún momento, cualquier momento, de sorpresa, viene el apocalipsis y el rapture y todas estas cosas y se acaba todo. Pero es que llevan dando calor con eso mucho tiempo. Y es que eso, después vemos las sectas estas como apocalípticas, como de lejos, que están con sus cosas del apocalipsis que se van a acabar y nos reímos como, jaja, qué frikis, que van a venir los aliens. Pero es que nosotros, literal, la religión mayoritaria de nuestro país, y si estáis en América Latina, probablemente de vuestro país también, literalmente es una religión apocalíptica que están ahí ahora que sí, que se acaba, que arrepiéntete de tus pecados porque viene el mismísimo Jesús. Y Jesús no viene, se está retrasando. ¿Os imagináis los cristianos que se convirtieron en la época primigenia del cristianismo? Que decían, conviértete, te vas un ratito al heaven, al paraíso, y después ya viene Jesús, pero esto va a ser nada. Arrepiéntete ahora porque si no después no te da tiempo. Y tienen que estar allí como, bueno, ¿dónde? ¿Cuándo? Podía ya haber vivido tranquilo. Bueno, el caso. Dice Camilo, no nos fuimos por el rastro, no nos fuimos por el rastro, somos los malos, claro. O sea, si a lo mejor se produjo el rapture, pero nadie es suficientemente bueno para Dios. A lo mejor, ¿sabes? A lo mejor una persona ahí súper random, de repente, ¡pap! Se ha ido. Y nadie se ha dado cuenta porque era la única persona buena. Y aquí solo nos hemos quedado los auténticos sinvergüenza. Y a lo mejor empieza ahora los 7 estos años de sufrimiento. Imagínate, viene Donald Trump y se hace como emperador del mundo. Y esos son los años de sufrimiento. Qué movida, qué movida. Dice Blizna, ya lo dijo la UE, hay que tener el kit de arrepentimiento siempre a mano. Y es que es verdad. Es verdad que se nos advirtió que tuviéramos una radio con pilas, una linterna, por si viene el Rapture. Pero bueno, eso, que no fue el Rapture. Esto no es noticia. Nada, Dan. Jesucito vio el panorama que había aquí abajo y dijo, mejor solo que va acompañado. Quizá, quizá. Pero aparte con esto del Rapture, una cosa que encontré mirando en internet es que se supone que el Rapture viene por sorpresa y que literalmente la Biblia te dice, Jesús no avisa. Jesús no te va a decir, porque claro, yo entiendo que cuando estaba el cristianismo primigenio, pues no querían que cada 2 por 3 saltara una persona random que viene el rapture, ¿sabes? Tenía que ser eso tremendo coñazo. Entonces, en la Biblia, pues se escribió, hola Alberto, estamos aquí hablando de cosas importantes. La Biblia. En la Biblia se escribió, nadie sabe cuándo viene. O sea, Jesús no se va a aparecer en una patata, Jesús no te va a hablar en tus sueños, mm, nadie lo sabe. O sea, de repente, Rapture. Y entonces yo no sé de dónde viene esta previsión de que el Rapture iba a ser el otro día, si es que se supone que el Rapture es una sorpresa. Tú te levantas y te rapturas. Y se acabó. Entonces Jesús asomó y dijo, nos vio, o sea, Jesús asomó, nos vio y dijo, a mí estos no me engañan otra vez. Y es que es verdad que Jesús no avisa por Twitter. Jesús, mm, y dice, señor Moliboga, que digo yo, un niño recién bautizado debería haber ascendido, ¿no? Nadie aprovechó el bug. Oye, bueno, es que yo no sé cómo funcionan de bien exactamente. Bueno, y ya vamos a ir con las noticias, porque de verdad vaya tontería que estamos hablando aquí. Pero yo no sé cómo funciona de bien los loopholes del cristianismo. Porque mucha gente que está con el gocha, 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 que cristiano dice lo típico de tú vive como te da la gana y después en tu lecho de muerte te quedas así medio tal y dices, no, me arrepiento. Y se supone que vas al cielo, ¿no? O sea, si es sincero y se supone que vas al cielo, pero eso es así. Pero es que a mí eso no me parece justo para los OG.
O sea, tú has estado toda tu vida súper guay y te has hecho tu comunión y tu confesión y has ido a misa todos los domingos, no ha faltado ni uno solo y has hecho lo del pescado, eso de que no puedes comer y has hecho, no, o la carne, no me acuerdo lo que no podías comer, pero había una cosa que no podías comer y has ido a la Semana Santa y todo eso y después te ganan, o sea, es que eso no me parece justo. Eso es como si tu empresa, tú trabajas en una empresa por ponerlo en unos términos capitalistas, porque los términos estos religiosos también, pero nosotros solo funcionamos a base de capitalismo. Pero esto es como si tú trabajas en una empresa, ¿no? Y llevas como, eres como un japonés de eso que lleva como 200 años trabajando en la misma empresa y subiendo por el escalafón. Y de repente la empresa te la compra, pues yo qué sé, otra empresa más grande china. Y se dice, eso no se diría, o sea, eso no son términos capitalistas reales, pero se dice, venga, se va a repartir el dinero entre todos los trabajadores. Y de repente hay un trabajador que ha llegado antes allí y se lleva igual el dinero. Eso no estaría bien. Que también, como os digo, no son términos muy capitalistas, porque ¿qué capitalista repartiría el dinero? Pero bueno, no importa. Dice Benitas, o sea, no sé, es que es un número romano, que es 10, 11, 12, 13. Benitas 13, no sé cómo se dice, pero bueno, es la base de la redención, ¿no? Poder ser como los demás si te arrepientes. Es que no me parece un loophole. No me parece un buen loophole, si os soy sincera. Que imaginaos, yo ni siquiera, yo no estoy ni bautizada, o sea, yo no sé dónde iría. Bueno, al infierno, pero que... Ah, ¿verdad? Kingdom Hearts. Cierto, cierto, cierto. Pero eso, que yo no sé dónde iría. Probablemente al cielo no, porque no estoy bautizada. Es decir, yo tengo todavía el OG de los pecados, pero no sé, no soy la mejor para debatir de esto. No soy, digamos, el papa, como os habréis dado cuenta. Vamos a empezar a hablar de lo que sí sé, que es la cultura. No sé si estáis escuchando motos y cosas. Al parecer, eh, pues está aquí el premio de Cataluña de algo, porque está la moto más sonora de todo de eso. Eh, Buenos días, Trivi, ¿por qué estás volteada? Hellboy de fondo le sienta mal. Pues mira, pensaba que nunca iba a tener que decir eso, pero es porque a veces, o sea, tengo aquí varias cosas, las de estas para hablar, la web, el chat, pero también se ve la cámara para ver lo que estoy poniendo. Y si me veo no voltear, digo, ¿y ese feto? Y me veo muy mal. O sea, no me reconozco. O sea, digo, ¿por qué tengo el pelo para el lado que no es? Y no me gusta. Así que es por ego, de verme como en el espejo. Pero es que de verdad que me veo y es como, Dios mío, soy el rey. Pero bueno, es total. Eh, que vamos a ir a hacer las cosas bien porque estamos aquí nada más que hablando de chorrada. Y después no nos dan tiempo de las cosas y hoy tenemos dos noticias. Así que empezamos un poco con las noticias de hoy que... Ay, mira, salió del tirón, qué bien. Pues empezamos con esta noticia de Variety, en la noticia larga. Dice Escudero y Valle, te quiere ver como en el espejo, pues claro. Es que si no, no sé quién es. Ay, Moco Violeta, hola, ¿qué tal? Pues gracias por la suscripción, pero aparte, hola, saludos. Pero esto evidentemente me quiero reconocer, porque es que si no, como, no me, como tengo la raya a un lado del pelo en vez de en el centro, si me veo normal, que no es espejado, me quedo todo loca, que no sé quién es, no sé quién es. El purgatorio es como la sala de espera. Pues no está mal, te llevas tu libro, te llevas un podcast, 2000 años de podcast, que ya existen. Hay tantos podcasts, no todos son buenos, pero sí, sí existen. El caso, leemos en Variety unas declaraciones de Reese Witherspoon, donde dice básicamente que Hollywood y las productoras se van a tener que adaptar a el hecho de que la población supuestamente está perdiendo capacidad de concentración. Witherspoon, de hecho, dice, da la cita de que a los jóvenes, a la juventud, pues ni siquiera le gustan las películas y no va al cine. Por ampliar un poco la noticia, esto ha sido una entrevista que ha hecho con el New York Times. No he puesto la noticia porque la noticia original, porque no me gusta el titular, si os soy sincera, pero vaya, lo que dice básicamente es que lo ha visto en experiencia propia, que sus hijos pues no les gusta ir a las películas y que normalmente tienen otro tipo de planes. Sus hijos son adolescentes, tienen un niño y una niña, y que normalmente pues eso, no les gusta ir a las películas porque el ocio de ir al cine pues se considera un poco de viejos. Y básicamente lo que dice es que es algo conocido. Por aquí todo el mundo lo sabe, es algo que iba a pasar. Básicamente el cine está muerto, la gente no tiene ya capacidad de estar 2 o 3 horas viendo una película, especialmente los jóvenes.
Quizá lo primero que estoy preguntando es qué peso tenemos que dar a lo que diga Reese Witherspoon. Y yo diría que bastante, porque Reese Witherspoon no es solo una actriz, sino que es productora, tiene una productora donde hace sobre todo series, o sea, una productora dirigida por ella, hace sobre todo series de televisión. Su especialidad, la especialidad de la productora es adquirir derechos de novelas, sobre todo novelas que funcionen bien entre un público femenino y adaptarla para diferentes plataformas de streaming, sobre todo con actrices todoterreno. Algunas veces ella misma ha protagonizado sus producciones, pero también actrices como Nicole Kidman y tal y cual. Dice Everything Wild, The Morning Show es de su productora. Sí, sí, y ya os digo, produce muchísimas cosas. Pero aparte de lo que produce directamente, Reese Witherspoon también produce indirectamente. Es decir, con su productora hace directamente las series para estas plataformas, pero aparte apoya proyectos como forma de productora individual, proyectos cinematográficos. Es decir, produce tanto en cine como en televisión. Directamente en televisión, pero también en el cine. Entonces, teniendo en cuenta que es pues una persona con mucho poder y una persona con mucha capacidad de decisión, tenemos que darle peso a lo que ha dicho y tenemos que entender estas declaraciones como que ciertos productores de Hollywood ya no solo piensan que hay que cambiar un poco los modelos actuales, sino que lo dicen públicamente. Porque el hecho de que un productor lo diga públicamente en una entrevista es porque ya está testeando las aguas de qué pasa si empezamos a cambiar las cosas para hacer pues entretenimiento que le guste a los jóvenes o que sea capaz de entretener a estas personas. Delta Daito, gracias por seguirme. Pero eso, entretener a estas personas que no tienen capacidad de concentración. Y pues a mí, para comentar esta noticia, se me abren muchos caminos, pero quizá el más evidente es el de si realmente sucede esto de la capacidad de concentración. Quiero decir, yo no, evidentemente no soy psicóloga, no soy neurobióloga, no soy científica, la verdad, no soy científica. No puedo, no sé exactamente qué dice la ciencia. Ayer estuve mirando un poquito para documentarme y dice muchísimas cosas. Así que, como dice muchas cosas y muchas contradictorias, no puedo evitar pensar que quizás no sea tan cierto como parece esto de la capacidad de concentración. O sea, la gente que dice Real Perry Mason, si lo eres Marta y dice ciencias del mar. Bueno, y ciencias ambientales, doble licenciatura. Y aún así no he hecho ni una sola vez la ciencia. Eh, Fosco, he leído el artículo del diario. Ah, mira, me hace una recomendación Tito barra baja Eri. Echar un ojo al valor de la atención de Jonathan Harry. Vale, lo haré. Todo lo que sea aprender más de esto es interesante. Escúchame lo que digo y me comentas si hay algo en el libro que contradiga, de nuevo, una impresión personal, pero es que yo no estoy tan segura de que estemos perdiendo capacidad de concentración. En el sentido de que, yo ya os digo, no estoy opinando desde la ciencia, no sé nada de ciencia, he leído cosas muy contradictorias, voy a opinar un poco desde mi percepción, desde el mundo del cine y desde el mundo de la cultura. Y es que creo que desde hace 15 20 años, el cine y la serie han perdido la capacidad de sorprendernos. Es decir, por un lado está que hay ya generaciones que hemos crecido toda nuestra vida viendo, o sea, enfrentándonos a narrativa, viendo historias, viendo películas, entonces ya sabemos ya sabemos cómo funciona todo, ya sabemos cómo se hace la salchicha, ya sabemos, por ir al ejemplo más burdo, pero ya sabemos que el chico y la chica acaban juntos en la comedia romántica. Ya sabemos que aunque parezca que se han peleado y nunca más se van a volver a hablar, se van a volver a hablar. Conocemos cómo funcionan, o sea, los mecanismos de las historias. Pero aparte de eso, creo que el cine, como negocio que es, y también la televisión, ha sufrido esto del aplanamiento de la cultura, es decir, se ha hecho más simple y más blando y más comprensible para llegar a todo tipo de público y como resultado es eso, ha perdido la capacidad de sorprendernos y la capacidad de estimularnos. Y claro, ahora antes pues no pasaba nada porque tú ibas al cine y no tenías nada que más allá que cruzarte de brazos o ponían la tele y muchas veces ponían la tele porque no tenían nada que hacer. Pero es que ahora llevamos en nuestra manita un aparato que está diseñado al milímetro para hiperestimularnos, es decir, para que le demos a una cosito en una app y de repente tenemos todos los sentimientos del mundo en nuestra cabeza.
Dice Bliznak, pienso exactamente igual, tenemos más estímulos y nos hemos acostumbrado a demandar más. Y lo dice no es que lo dice de Juanjo, no es que tengamos menos capacidad, es que hay más estímulos y distracciones que hace años. Eso quiero decir, es exactamente eso lo que quería decir. Que las apps, por ejemplo, el timeline de cualquier app, de Instagram, de Twitter, de lo que queráis, está hecha para destacar, o sea, tiene un algoritmo que es capaz de destacar aquellos posts, aquellos actualizaciones que nos vayan a provocar lo que se llama en el mundo de la tecnología reacciones o sentimientos activadores. Es decir, algo que nos produzca un sentimiento muy fuerte que nos lleve a contestar, a repostear, yo qué sé, a insultar a la gente. Entonces, tenemos que, o sea, está compitiendo algo que ya hemos visto muchas veces y que ya más o menos entendemos y que además se ha hecho muy plano con algo que nos chupa así el cerebro porque hace que nos estemos pensando, que discutamos en nuestra cabeza con la persona que ha puesto tremenda majadería, que veamos una foto que nos explota la cabeza porque está rara e incluso el AI Slope, la mierda esta hecha agonía, en la que hay unos gatos que se pegan y se dan no sé qué, y un gato chiquito en pañales pone ácido en su madre. Es raro, es sorprendente, tiene esa capacidad de sorprender un poco por absurdo y por no sé, porque no sigue ningún patrón lógico. Tiene más capacidad de sorprender muchas veces que lo que estamos viendo. Entonces, nuestra capacidad de concentración yo creo que sigue intacta. Simplemente que es que si tenemos una cosa que no solo nos estimula, sino que nos estimula a una velocidad nunca visto, con una intensidad nunca visto, pues como los pájaros estos, que no me acuerdo cómo era, que no tenía pensado decir esto. Dice Vivo Cansado, por no hablar de la cámara de eco que nos formamos, que nos da dopamina y adrenalina a partes iguales. Pues sí, la verdad es que sí. Dice Fosco, antes te aburrí y cambiabas de canal, ahora te aburre y coges el móvil. Es que es literalmente contigo, es que literalmente lo que dices. Dice Delta Daito, llevo unas semanas intentando desconectar de los focos que no van conmigo en el mundo, que intenta que estés en todo. El día tiene la misma hora y nuestra atención se colapsa con tanto input, literal. Bueno, que nos desvía la atención constante. Y destaca Real Perry Mason. El libro de El poder de la atención tiene menos publicidad de la que se merece. De hecho, se asegura que la gente ha perdido la atención, pero más que centrarse en eso, se centra en por qué ha pasado esto, de una manera muy profunda. Y además su escritor es un tipo muy majo políticamente, de hecho. Prácticamente pronosticó hace años el ascenso del fascismo basado en los más media y en redes sociales. Muy buen libro. Ah, pues bueno, si me lo recomendáis dos personas, Tito y tú, pues nada, pues tiraré para adelante. A ver si puedo ir mañana o pasado lo compro y así lo tengo para poder hablar de estos temas con más propiedad. Pero vamos, eso, a lo que hablábamos, tenemos o sea, el cine y la televisión y en cierta forma los videojuegos, que esto es un tema que creo que algún día me lo voy a guardar para un especial, pero han perdido mucho la capacidad de sorprendernos. Entonces, no deberíamos dejar, aunque incluso haya habido, como me está contando Real Perry Mason, haya habido una cierta pérdida de la atención, aún así creo que deberíamos o sea, no deberíamos consentir, perdón, que pongan el foco en nosotros y nos diga el cine es como es por vosotros, las series son como son por vosotros, deberíamos decir. No, es porque queréis llegar a 12.354.800 espectadores y es que no se puede llegar a tantos espectadores haciendo algo interesante. Nada le interesa a tantísima gente que sea bueno, porque para que todo el mundo tal tiene que ser planísimo, tiene que ir a todas cosas, tiene que ser, pues eso, muy, muy complaciente. O sea, para que algo le guste a toda la audiencia que esta gente quiere llegar, tiene que ser en extremo complaciente, tiene que ser en extremo sencillo y fácil de asimilar. Entonces, es normal que si las series son peores y el cine es peor, pues la gente no quiera ver series y no quiera ver cine. Ahora, el otro camino que se me abría cuando leía esta noticia de Reese Witherspoon es preocuparme, porque claro, como os decía, esa mujer tiene mucho poder, es preocuparme por cuál va a ser la siguiente deriva de la televisión. Y me explico. Esto es un tema, por cierto, aquí sí tengo. Antes decía que no era decencia, no me había además leído este libro que me decíais del poder de la atención, pero aquí sí tengo los factos. O sea, esto es un tema que ha hablado David Foster Wallace, que ha hablado Mark Fisher en K-Punk. Este es un tema que está bastante discutido entre gente que ha sido crítica cultural. Pero dice el hombre Magma, pues veréis qué guapo cuando dentro de 20 años empiece a hacer cine la generación TikTok, que es incapaz de mantener la atención durante más de 20 segundos. Yo estoy deseando. Ya hemos visto, creo,
algunas películas que viene del lenguaje TikTok y del funcionamiento de TikTok, y a mí me pareció chachi. A quien le interesa este tema, tenemos un podcast en Choque Juergas precisamente sobre el cine de la generación Z, que como os digo, las generaciones son un poco tontas, pero el cine de jóvenes. Y creo que nos quedó bastante guapo. Pero lo que os decía, dice Chiqui, uy, hay estudios que dicen que no hemos perdido la capacidad de atención, que eso no es así. Claro, eso, yo ayer leí todo tipo de estudios. Leí algunos que dicen que sí que la hemos perdido y otros que no. Por eso, en vez de basarme en estos estudios, me he ido a lo que yo creo. Y es que yo creo que no. Pero bueno, eso, exploro el otro camino si os parece bien. No, no os leo, que es que estáis todos poniendo cosas largas y cuando ponéis cosas largas me da por leer, pero nos perdemos, nos perdemos. El otro camino que os decía, Puy Pesquer. El otro camino que os decía, y esto es algo de lo que se ha hablado muchísimo, tanto Foster Wallace como Mark Fisher, porque son personas que han escrito mucho de la televisión, es que, pues de verdad, o sea, es lo que ellos llaman de cierta forma la deriva de la televisión, la deriva cultural de la televisión. Os lo voy a explicar mejor porque como son dos autores diferentes que coinciden pero tienen matices, prefiero explicaroslo a dejaros con el término y ya. Básicamente, y me baso en Mark Fisher para esto, podéis leer estos textos en su blog K-Punk, que sigue online, y si lo queréis traducido, Caja Negra tiene recopilatorios de los textos de los blogs. No sé en qué recopilatorio están porque creo que los recopilatorios los tiene Alberto en su casa. Entonces, ayer fui a mirarlo y no sé cuál de los libros está. Pero, básicamente, habla Mark Fisher que cuando él era pequeño, la televisión, está hablando siempre aquí en el Reino Unido. En España ya sabemos que no hemos tenido este tipo de historia porque pues teníamos a un señor que, bueno, pues no, que esto no era muy democrático y la televisión pues no estaba controlada, digamos, por ciertas cositas. Pero, dice Mark Fisher que cuando él era pequeño en televisión, esto es algo que ya he mencionado aquí en los comentarios de texto, había muchísimos programas culturales porque la televisión se había autoimpuesto la necesidad de educar y de ser un medio de comunicación útil. Es decir, la televisión no tenía tanto no se definía a sí mismo como una caja de entretenimiento, la caja tonta del entretenimiento, sino que se definía como si fuera una radio. Esto es un medio de comunicación o un periódico, un medio de comunicación, y con este medio de comunicación, con tantas posibilidades que aúna el sonido y la imagen, lo que tenemos que hacer es dar un servicio público. Entonces, pues había programas de divulgación científica para niños, había programas de explicación política para adultos, había no sé qué. Dice Mark Fisher, por supuesto, no nos olvidemos, el machismo siempre ahí. Siempre había una franja donde la televisión era televisión tonta, que era pues la franja de los hombres están trabajando, las mujeres están en casa, vamos a ponerle cositas a las mujeres para que se entretengan. Qué hermosas son las mujeres, vamos a ponerle una telenovela. Pero más allá de eso, la televisión quería ser un servicio público y se prestaba de serlo. Pero pasó una cosa que Mark Fisher identifica cuando se dieron muchísimas licencias de televisión y sobre todo la televisión se privatizó, que es que ahora la televisión era un medio de comunicación, pero con el que había la capacidad de ganar mucho dinero, que es que pues todas las empresas que tenían licencia de televisión querían producir cosas para poder llegar al máximo número de gente, para tener la máxima cantidad de audiencia, para poder financiarse y ganar mucho dinero a través de los anuncios. Y descubrió que lo que veía la mayor cantidad de gente era lo que ahora llamamos telebasura, es decir, programas de tele, en ese momento no era telerealidad, pero sí telebasura, programas donde la gente discutía en unos términos burdos, donde la gente gritaba, donde la gente tal, y todo eso al evolucionar pues dio lugar a la telerrealidad. Esto parece que es sin más, pero a Mark Fisher le parece que esto es muy político, porque el salto, o sea, no solo fue importante eh, el salto a la privatización de la televisión, que hizo que la gente quisiera ganar dinero, sino también el hecho de que los productores, los Reese Witherspoon de ese momento, pensaran que a la mayoría de gente que veía la televisión, que era gente de clase obrera, no había que ponerle cosas intelectualmente difíciles porque, por un lado, era tonta y por otro, es que llegaban muy cansados de trabajar. Que es verdad, hay una verdad ahí. Como hay una verdad a lo mejor en lo de que ahora la atención pues se nos va a miles de sitios. Quizá hay una verdad, pero no es una verdad que queramos que nos defina. Es decir, la televisión se hizo muy estúpida
y se convirtió en telebasura. No pasa nada si os gusta. La persona más inteligente que yo conozco, le encanta lo que era el tomate y sálvame y todo eso. Y se pasa horas viéndolo. La persona más inteligente que yo conozco. No, no estoy hablando de que las personas que vean ese tipo de televisión sean tontas o malas o simples. Absolutamente no. Pero los productores se aferraron a esa idea de, bueno, la clase obrera está cansada, la clase obrera pues no tiene a lo mejor muy buen nivel de muchas cosas, vamos a darle absolutamente basura, porque se van a sentar ahí con la basura, no van a protestar, no van a cambiar de cadena, porque van a estar nada más que entretenidos con las luces y con las cosas, porque están muy cansados, pobrecitos, que trabajan mucho en la fábrica, y vamos a ponerle millones de anuncios. Y así es el paso que degeneró la televisión. Si se hubiera quedado solo en la degeneración de televisión, pues a mí me da igual, porque ahora tenemos la capacidad, en ese momento no la tenían, aquí ya dejo de citar a Mark Fisher, pero si todo se hubiera quedado ahí, pues no pasa nada. Bueno, pues la televisión mal, tenemos ahora 1.000 millones de cosas. El problema, y ahora me paso a Owen Jones, que es otro analista, en este caso político, pero a veces escribe de cultura, británico, que en su libro dedicado a los chaps es... o sea, él rechaza esta palabra. El libro se titula así, pero él rechaza absolutamente esa palabra. Chaps es una expresión que se usa en el Reino Unido, cuya traducción, a mí la que me sale naturalmente es merdellón, pero sé que eso es una palabra malagueña, que por cierto, después os cuento, está muy guay, es una de mis palabras favoritas, pero es merdellón. Aquí creo que podría ser cani, o que no sé, kinky no, pero cani, un cani. Yo creo que eso es algo es que no sé la gente de América Latina. Cani, choni, vale, sí, choni era la palabra que estaba buscando. Choni, gracias, Foscocat. Espero que eso se entienda en América Latina. Pero eso, la traducción sería chaps, cani, choni, merdellón, todo esto son el mismo tipo de palabras y se usa para designar de una forma muy despectiva a gente de clase obrera con ciertas características visuales que asociamos a la pobreza y a vivir en barrios marginales y tal. Y es una palabra que hace mucho daño porque, como dice Owen Jones, pues tiene muchas cosas asociadas. Y muchas veces una de las cosas asociadas que tiene es ver ciertos programas de televisión que si fueran actuales o españoles podríamos hablar de La Isla de las Tentaciones. Ñero, me están diciendo que en Colonia, en Colombia, o NEA. Nunca había escuchado Ñero, de verdad que no lo había escuchado nunca. Pero permitidme que os diga, yo siempre estoy con la peña de América Latina, con los que tienen los mejores términos, pero nada de lo que me habéis dicho, ni siquiera poligonero, supera a Merdellón. Lo siento, pero esta vez, por primera vez, gana Málaga. En Chile es flaite. Yo, perdonadme, pero es que no tiene nada de fuerza. No tiene nada de fuerza. Pero bueno, lo respeto, pero os digo que no lo voy a compartir. No, es que eso, es que yo tengo la mejor palabra. Pero eso, se asocia también a ciertos programas de televisión y eso al final se hace todo un conglomerado, que es a lo que quiere llegar Owen Jones, por el cual pues está esta gente obrera que es tonta, que ve tonterías en televisión, cosas sin ningún valor, como La Isla de las Tentaciones o no sé qué, que además se viste así, que además están muy cercanos a cometer ciertos delitos, que además, y se crea como una imagen poderosa. Y en esa imagen la identificación a través de la televisión tiene mucho peso. Entonces, y ya volviendo aquí al presente, a mí lo que me escama con todo esto es que los productores todopoderosos como Reese Witherspoon empiezan a decir, vale, vamos a hacer producciones que estén hechas para esta gente pues, que no se concentran. Son, bueno, pues tienen la cabeza comida y no se concentran. Y empiezan a salir ese tipo de producciones que, tal y como yo lo imagino, tienen que ser hiperestimulantes y muy cortas. O sea, hay una cosa en China, no sé si... Ah, bueno, os voy a explicar lo de Merdellón. Os explico. Rápido, pero ahora después vamos a la noticia. Básicamente, Málaga estuvo bajo la ocupación francesa y los franceses, como siempre han sido históricamente simpáticos, amables y buena gente, pues nos miraban a los malagueños y nos decían Merdellén, o sea, mierda de gente, así con desprecio. Lo mismo que Chaps, nos decían básicamente los malagueños, mierda de gente. Y claro, los malagueños lo escuchábamos y decíamos que Merdellón es, que Merdellón yo, Merdellón tú. Merdellón tú. Entonces al principio Merdellón tenía un interesante matiz
de clase, pero a la inversa. Es decir, se usaba para los ricos, para los refinados, para los franceses. Y se lo podía decir la gente obrera, que eran unos merdallones, unos asquerosos. Mierda de gente, ellos, elitistas. Pero, claro, eso ha derivado y por desgracia ahora mismo merdellón es una palabra porque se utiliza contra la gente obrera y contra la gente sobre todo de ciertos barrios donde además hay que decir que tiene ese cosita de clase, o sea, de raza, de racismo, porque muchas veces se utiliza contra barrios donde hay pues una población gitana bastante grande. Entonces, mi idea con la palabra merdellón es que la tenemos que recuperar para meternos con los pijos. O sea, que tú veas un pijo y le puedas decir mierda de gente y que eso tenga un peso histórico. Porque lo de decirle merdellón, pues a una chavala, la pobrecita mía, porque va a trabajar y lleva corales, pues eso no está bien. Eso no está bien. Está bien decírselo a un pijo de mierda que se llama Cayetano. Mierda de gente se ajusta a esa visión. Pero bueno, eh, el caso, el caso. Ah, que pensé que era Bermellón. No, 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 no. Merdellón. Un respeto a la Jessie, exacto, a la Jessie se la respeta, tío. A quien no respeta es a Cayetano. Eh, Me he acordado que había una niña que trabaja, o sea, una amiga mía es profesora y tenía una alumna que se llamaba Shakira Beyoncé. Y no hay que meterse con la Jenny, pero hay que poner muchas veces stop a nombres como Shakira Beyoncé. Que por otro lado, oye, pues real fans existen. El caso, no, esto no viene a cuento. Lo que os decía, lo que me da, lo que me da miedo es que se llegue a producir cosas como, no sé si conocéis un fenómeno que hay en redes sociales, especialmente en redes sociales chinas, por el cual hay como series online de las que pues los capítulos muchas veces son un minuto y solo tienen la escena clave. Esto es algo que he hablado en Choquejuergas. Básicamente, como la gente conoce tanto cómo funcionan las narrativas, como la gente conoce ya cómo funcionan la historia y sus dinámicas, lo que esta productora de series online de un minuto llegó a la conclusión es que no necesitan verlo todo. Solo necesitan ver las escenas claves de los giros, las escenas adrenalínicas y los demás se lo pueden imaginar. Entonces son series que los capítulos duran un minuto, pero lo que se ve es, pues la mujer entra a la puerta, abre la puerta y ve a su marido engañándola con otra. Y se pelean, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Fin del capítulo. Y al siguiente capítulo ya se han divorciado, ya ha pasado todo y a lo mejor está hablando con su amiga. Sí, lo que voy a hacer es follarme a 33 hombres o algo así, ¿sabes? Solo se van viendo las escenas clave y todo lo del desarrollo del personaje, todo lo que lleva, lo que une una escena con otra, o sea, estas escenas clímax con otras escenas clímax, todo eso no existe. Todo eso te dejan que te lo imagines. Entonces, claro, esto tiene muchísimas visualizaciones porque a la gente le da este subidón porque además las puede entender incluso sin concepto. Tú no necesitas saber si ese matrimonio se quiere, si ese tal. Tú ves una casa rica y una señora vestida de rica que abre la puerta y encuentra a un señor que es su marido con una señora joven y tú sabes esa historia ya. Pero ves esa escena que es el jugo. Entonces dice Drivo, eso lo vi en un vídeo de Beatty, una especie de Netflix con serie ultra barata grabadas en vertical. Claro, son para verlas en el móvil. Son todas para verlas en el móvil. Y eso dura lo más largo 2 minutos. Entonces, eso, tú ves eso y ya sabes más o menos de qué va pasando. Y eso me da miedo que con esta excusa de, bueno, si es que la gente no presta atención, si es que la gente no le gusta el cine, se empiecen a hacer cosas muy breves y muy adrenalínicas y muy para todo el mundo y muy, pues eso, muy concentradas en producirnos estas emociones activadoras que, pues eso, se empiecen a hacer y de verdad nos estimule, porque por desgracia estas cosas no podemos evitar que nos estimulen y nos parezca hoy, 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 y nos parezca, o sea, es más fácil prestar atención a un vídeo de un minuto y dar play en un vídeo de un minuto que encontrar el tiempo y las ganas y el no sé qué de sentarte en una serie cuando sabes además que esa serie de 45 minutos y 6 episodios no va a tener tanta profundidad. Entonces me da miedo que eso de alguna forma lo pete y de nuevo eso genere unas ciertas connotaciones negativas para todos nosotros, para toda la clase obrera, que de repente de nuevo esta gente no entiende la cultura, esta gente solo quiere ese subidón, para esta gente hay que darle, pues si ya no es telebasura, es streaming basura. Y de nuevo, pues parezca que merezcamos menos, parezca que merezcamos cosas más baratas, se dejen de producir cosas interesantes porque al final, bueno, pues la plebe, ¿qué es lo que quiere? Esta basura, vamos a darles basura. Porque a eso es lo que nos lleva la forma de pensar que tiene Rick Witherspoon. De verdad que a mí
Dice Macron, ¿no? Y es el mismo concepto que los vídeos de IA de familia gatunas tróspidas, ¿no? Y es que he mencionado antes esto, Macronoid, que yo sé que lo tienes en la mente porque te enseño 500, porque es que no puedo dejar de mirarlo, pero es exactamente lo mismo. Eh, Mira, Vivo Cansado, me encanta el ejemplo. Véase la serie para niños Cocomelon, que es bueno, Cocomelón, que es una constante estimulación y cambios de planos muy locos. Es verdad que eso les fríe el cerebro, están los bebés con el cerebro frito. Eso es lo que yo diría hasta que pienso, no, esos bebés no están con el cerebro frito. Esos bebés se les está dejando ver esas cosas porque no hay tiempo, porque no sé qué, por muchas cosas. Pero lo que me da miedo, como decía, por cerrar ya este tema, es que la producción de este tipo de series refleje cosas negativas en nosotros cuando el verdadero problema es que Reese Witherspoon quiere ganar muchísimo, muchísimo, muchísimo más dinero del que tiene y está sacando conclusiones de su hijo que no son válidas. Porque yo estoy segura de que a su hijo y a su hija, y no los menciono por mencionar, por hacerles feo, seguro que son buena gente, nada contra los hijos, pero ya que saca ella el ejemplo de ese tipo de cosas, eh, seguro que si a su hija y a su hijo les pones historias buenas, historias que no sean previsibles, historias que no sean planas y que además estén pensadas por ellas, porque otra cosa que está pasando es que ahora, como todo tiene que, o sea, antes, bueno, me meto rápido en esta piscina. Antes había diferentes tipos de películas, diferentes tipos de producciones, diferentes tipos de series para diferentes tipos de público, de audiencia. Era lo que, bueno, pues en unos términos muy capitalistas se denominaba apuntar a un cuadrante. Tú ibas al cuadrante, pues, de las mujeres entre 15 y 25 años, que no sé qué. Bueno, pues yo voy a hacer esta película para los chicos jóvenes de entre 10 y no sé cuánto, ¿sabes? Entonces tú hacías algo para un público determinado y se atendía, pues, a las necesidades de ese público. El problema es que como cada vez se tiene que ganar más dinero con las cosas, ahora se intenta que todo apunte, es lo que se llama producciones de cuatro cuadrantes, es decir, que vaya a todo el público. Y entonces ya no existen en realidad las series de adolescentes, porque una serie de adolescentes como Stranger Things tiene que gustarle también a un señor de 40 años. Y una serie adolescente como Miércoles tiene que interesarle a esta mujer de 36. Y bueno, pero es que el verano del que me enamoré le gusta también. Entonces, claro, todo va para todos y entonces es menos interesante, todo es más plano, no se profundiza en nada, no hay nada de verdad que pueda llevar a los jóvenes a identificarse con algo, a encontrar una verdad que todos deberíamos encontrar cuando nos ponemos en contacto con la cultura. Y claro, pues normal que no les guste, si es que qué culpa van a tener, o sea, hay una generación, la gente joven está creciendo en un mundo donde no hay nada hecho específicamente para ellos, porque, o sea, no quiero evidentemente defender a Disney, Disney es absolutamente una puta mierda, pero mi generación pues tenía Los Magos de Waverly Place y Hannah Montana, que son series putrefactas y asquerosas, pero, o sea, con mi visión actual, pero cuando yo era jovencita, pues era pues guay y veía ropa. O Lizzie McGuire. Yo veo Lizzie McGuire ahora y digo, pero esta niña, ¿por qué va al colegio como un payaso? ¿Por qué su madre no la coge y le dice, Lizzie, vístete normal? Pero cuando yo era adolescente, Lizzie era la persona más guay que yo había visto jamás en la vida. Llevaba los mejores peinados y yo quería ser Lizzie. Y las cosas que le pasaban a Lizzie, que ahora las veo y son absolutamente tontas y tontorronas, son las cosas que yo decía, wow, es que es así literal. Porque era algo hecho para mí, no tenía que seducir a la gente mayor. O Zack y Cody y Punky Brewster, me gustaba mucho Punky. Todo este tipo de cosas estaban hechas específicamente para gustar al adolescente, con cosas que a los adolescentes le molaban y preocupaciones adolescentes. Y era normal que a la gente adulta le pareciera tonta. Tenía que parecerle tonto a la gente adulta. Estaba codificado para ello. Pero ahora, eso, ahora, cuando se hace algo como miércoles, que tendría que ser un paraíso para las niñas de 15 años medio gótica, a tope con ella, ¿eh? Siempre en mi corazón, la niña de 15 años medio gótica. Y full góticas también. Pero eso debería ser un caramelito para estas niñas, pero de repente le meten tal y lo escriben de una forma que me tiene que gustar a mí. Y me niego que esto no es para mí, no todo es para todo el mundo, porque si todo es para todo el mundo es para nadie. Es plano. Entonces, entonces, eh, dice Angie London, no era Disney, pero vestía que no vea. Es que eso de llevar una zapatilla de cada color, eso era fashion. Ahora, muerta. Eh,
Y dice Escudero y Maggi, las críticas que se han oído en mi casa sobre Bola de Dragón. En mi casa sobre Bola de Dragón no, pero sí sobre Digimon, que a mis padres les parecía muy tontorrote. Y yo decía, pero es que no es tonto, es que no sé qué, es que Digimon, lo mejor. Eh, pero es que era normal, es que así es como tienen que ser las cosas, pero ahora no se hace nada, simplemente, o se hacen muy pocas cosas para diferentes tipos de público. Pero también lo digo con, dentro del público adulto, ahora cualquier película de terror tiene que interesar también a no sé qué, y cualquier película dramática también tiene que interesar a los que les gusta el romance, todo este tipo de cosas. Y yo no era una señora cuando Digimon, me vais a perdonar, pero yo veía Digimon en la escuela primaria a la hora de comer. Pareceré vieja, pero a lo mejor no soy tan vieja, no, sí soy muy vieja. Pero yo no era una señora cuando Digimon. Os aseguro que yo veía Digimon en el colegio. En el colegio de primaria. Dice Ángel Tomari también, muy interesante. Pero es que también los adultos no queremos envejecer y queremos seguir eternamente jóvenes. Y por eso también vemos esas series. Hay algo de eso, quizá, Ángel Tomari, no te lo voy a negar. Pero también es que no se nos dice que es para nosotros. Si nosotros fuéramos a ponernos lo que sea, voy a dejar ya de cebarme con miércoles, pero miércoles, y, no, y nos aburriera y nos pareciera tontito y todo fuera, ¡ay, el chico que me gusta! Seguro que no lo veríamos, porque entenderíamos que no es para nosotros. Pero eso no pasa. Total, eso, que me gustaría que Reese Witherspoon se sentara a reflexionar y en vez de pensar, Buah, la gente no tiene capacidad de atención, míralo, tienen el cerebro frito y podrido, porque no son tan listos, ni tan interesantes, ni tan profundos como yo, se reflexionara, oye, y que a lo mejor tenemos que hacer algo que les guste específicamente a mí, a la edad de mi hijo, y tenemos que hacer otra cosa que le guste a esta gente y a esta gente. Pero bueno, básicamente, esto sería esta noticia. Vamos con la noticia corta. Pero dice Escudero Imagine, cuando veo a adulto hablando de Dragon Ball súper emocionándose, habla mucha gente, lo siento mucho. Vale. Cuando es una verdadera shit da cosa. A ver, yo respeto a la gente que le gusta Dragon Ball porque es una progresión muy cómoda. No sé, bueno, no quiero entrar ahí. Siguiente noticia. Tenemos. Uy, perdonad, vamos. Vale. No sé si os habéis enterado de esta mandanga, os la traigo ya terminada, porque no me gusta hablar un poco de las noticias mientras se están produciendo, porque muchas veces puedo llegar, o sea, si hablo de las cosas mientras se producen, pues se dicen tremendas tonterías, hay que esperar un poco a que termine. Pero bueno, os pongo, supongo que ya lo sabéis, pero os pongo un poco en contexto. Em, Alison Brie y Dave Franco, que son además un matrimonio, han producido una película que protagonizan los dos juntos, que se llama Together. Es una peli de terror sobre la codependencia. Básicamente, yo no la he visto, pero el tráiler es pues sus cuerpos fusionándose y tal. Como es una peli de estas de terror, de body horror un poco, sobre las relaciones de codependencia. Y bueno, pues se ha distribuido, tiene 2 estrellas, es independiente, pero la han producido ellos, se ha distribuido a nivel mundial. El caso es que hay una trama relacionada con un hombre gay en la película y cuando ha llegado a China, los chinos han hecho, dice Fosco se les acusó de plagio por esta peli. Sí, pero eso exactamente no ha quedado en nada porque al parecer lo que se le acusa de haber plagiado es la premisa, pero la premisa de una pareja tan pegada que se fusiona, pues al parecer no es algo que se pueda registrar. Se entiende que dos personas independientemente pueden llegar a esta idea, que la verdad es una metáfora de primero de primaria, perdona que os lo diga, que no pasa nada, que puede estar, la peli puede estar bien, pero la metáfora un poco de primero de primaria, entonces pues no ha continuado esto. Pero, pero el caso, la película se llevó a China y cuando en China pues se dieron cuenta la distribuidora de que había una escena en la que pues había, o sea, que en la que se revolvía alrededor de un hombre gay y su pareja, decidieron usar inteligencia artificial para modificar esas escenas y pues cambiarlas de forma que no se percibiera la relación LGBT Q+. Y pues evidentemente Neon, que es la distribuidora estadounidense, pues se enfadó, denunció lo que había pasado en China y planteó una propuesta formal. Al parecer estuvieron negociando y debatiendo y básicamente lo que ha hecho la distribuidora de Estados Unidos, que tiene los derechos, o sea, la que cede los derechos para que se distribuya en todo el mundo, es quitarle los derechos a la distribuidora china para que no se pueda poner la película en China. Básicamente, y en resumen, en China se estrenó la peli cambiada por IA,
a la peña de Estados Unidos, la distribuidora de Estados Unidos, eso no le ha molado y bien derecho que tienen a hacer esto y simplemente han dicho, bueno, pues si la vaya a cambiar, que no se distribuyan, nos quedamos sin el dinero de los chinos y se acabó. La verdad es que esta es una de las veces, como dice Tito Eri, una de las veces que las cosas parece que acaban bien. Han puesto sobre la balanza ganar dinero y perder integridad artística y han dicho, bueno, pues nos quedamos con la integridad artística y ya está. Y simplemente se ha eso, esto en concreto ha funcionado bien. Pero, espera, que este es el que... bueno, eso, la distribuidora Neon pagó 15 millones de dólares tras ver la película en Sundance. Como decía, esto es una película independiente que sus dos actores han sacado hacia adelante. Pero eso, uy, perdón. En China, pues no se puede, no les gusta las tramas LGBTQ y pues corta que te corta. Así que nada, esta película no se va a poder ver en China y no se va a poder modificar. Eso está bien. Pero quería traer este tema porque ayer en Cuéntaselo a Chiclana, el programa que hago con los Chiclana, los miércoles estuvimos hablando un poco sobre mm, la integridad artística cultural de las obras. Todo os resumo también muy, muy rápidamente. Yo lo que decía básicamente es que a mí me parece bien que salga un juego cuya curva de dificultad se adapte en diferentes modos, es decir, que tenga un juego, salga un juego con una experiencia de curva de dificultad estándar y después los desarrolladores creen pues un modo difícil o un modo fácil o un modo historia o un modo sin combate o un modo... Eso me parece estupendo. Los videojuegos son interactivos y es normal que dentro de lo interactivo se dé margen para que la audiencia pueda explorarlos con comodidad. Pero yo decía que no me parecía bien estos juegos en los que todo se puede modificar al antojo, porque entonces la experiencia cambia tanto que no es exactamente lo que la obra es. O sea, quiero decir, sí, yo lo que decía es, a mí me parece mal que tú entres a un juego y digas, pues el combate, difícil. La exploración, difícil. Los puzzles, muy fáciles. El tal, sí, esto lo subo. No, esto lo bajo, esto no sé qué, porque entonces ya no hay una curva de dificultad. Ya hay pues un parque de atracciones para el jugador. Y yo lo que decía básicamente es que la obra tiene una entidad y nos tenemos que relacionar con la obra con lo que es. Y si no nos vamos a relacionar la obra con lo que es, pues que no lo hagamos, no nos relacionemos, no nos expongamos a ella. Cuando vi ayer esta noticia, cuando vi la resolución, pensé que en este caso salió bien. Neon ha decidido no distribuir la película, no dejar que la peli se distribuya en China, pero podemos estar seguros de que todo el resto de productoras van a hacer lo mismo. Teniendo en cuenta que ya hay películas. Aquí, si está Alberto, seguro que me puede apuntar más ejemplos. Pero Disney, por ejemplo, ha distribuido escenas con películas con escenas cortadas directamente porque al público chino tal. Hay otras distribuidoras grandes que lo mismo, han estrenado tal película, pero aquí que se veía el de este americano y tal, eso lo cambiamos. Y podemos exculparlos diciendo, al menos los cambios lo han hecho ellos. Es decir, cuando Disney, Buzz Lightyear, está diciendo Angie en London, pero cuando Disney decide cortar la escena en Buzz Lightyear, donde se ve que hay una familia pues con dos mujeres sáficas, el cambio lo ha hecho Disney por dinero, pero al menos son los propios responsables de la obra los que han decidido cómo se modifica. Bueno, no me parece bien, porque recordemos que todo esto viene de la censura y de unos gobernantes que niegan al público del país su derecho a ver otras realidades, en este caso las LGBT. Pero eso, al menos los que hacían estas modificaciones eran los propios responsables de la película. Este caso ha abierto la puerta a una realidad que es que quizá pues ciertos países vayan a comprar películas y vayan a modificarla a su antojo, vayan a usar la IA para cambiar, para quitar, para poner, para decir, para no sé qué, y de repente la obra ya no valga nada, no tenga ningún tipo de entidad, no sea lo que cada país o cada gobierno o incluso si no tal, cada persona sea lo que sea. Y de nuevo, es la pregunta que yo me hacía ayer con los videojuegos en Chiclana. Si tú modificas la experiencia todo lo que quieres, para que digas algo que a ti te guste, para que lo digas como a ti te guste y en los términos que a ti te guste, estamos
estamos exponiéndonos a cultura, estamos exponiéndonos a arte, porque no me lo parece. El arte tiene que ser en algunos puntos, o sea, no tiene por qué ser sufrimiento, no tiene por qué ser incómodo, yo no creo esas cosas. Bueno, tiene razón Dystopican, gracias. Los responsables no necesariamente, los encorbatados, correcto, correcto. Pero es que muchas veces en el capitalismo es difícil saber quién tiene la capacidad de cambiar una obra, quién tiene, si los encorbatados o los directores, no lo sabemos. Pero sí, me encanta ese tic, tienes toda la razón. Eh, Dice Fedubit, concuerdo totalmente con tu opinión, pero esto es para la propaganda por parte de un país con una intención, no un chaval en su casa que quiera pasarlo bien dándole porrazos a un chico. Sí, 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 por supuesto, no estoy diciendo que ambas cosas sean iguales, perdonad si lo he expresado de una forma que podía indicar eso. Evidentemente son cosas totalmente distintas y evidentemente es peor, claramente, sin ningún tipo de duda, lo que pasa en China. Y si China coge ahora la de esta de cambiar las películas, y quien dice China dice Rusia o cualquier país, o España, yo qué sé. Si de repente se coge esto de que con la IA se pueden modificar las películas para hacer propaganda, el Rapture que llegue pronto. Lo que digo, lo que llevaba, o sea, os estaba más que nada comentar más que comentar la noticia, por eso la había quitado del plano web, os estaba ofreciendo la reflexión de que, bueno, si se puede coger una película, la misma película, y hacer el corte propagandístico, y después en tu casa el corte sin romance, porque tú eres una persona como yo y no te gusta el romance en las películas, y después el no sé qué, y después no sé cuánto. ¿De verdad entonces estaríamos hablando de cine que es arte? O sea, que no estaba pesándolo en qué es peor, sino que lo que estaba valorando es cómo se ha introducido en nosotros la idea de que la cultura y el arte tiene que ser una experiencia creada solo en nuestro gusto y nuestro bienestar. Entonces, lo que yo decía es que yo no creo que el arte tenga que ser algo de fricción o dolor o incómodo, no tiene por qué ser así, pero si es así, debemos aceptarlo como es. Es decir, si, o sea, pues, evidentemente hay arte que es agradable y esperanzador y cosas buenas, pero no todo debe ser así y no todo debe funcionar con las mismas reglas, siendo nosotros el centro de esas reglas. Si algo no es así, hay que entender que no es así y ser nosotros lo suficientemente flexibles, o sea, no podemos pedir que la obra sea flexible, tenemos que ser nosotros flexibles. Una de las, o sea, cuando la gente habla de leer y de ver videojuegos y decir, es que nos hace más empáticos, es que nos hace más no sé qué. Yo creo que el arte y la cultura nos cambia, pero más que ponerle nombre como empatía o tal, creo que lo que nos hace o lo que debería hacernos es más flexibles, más capaces de mirar directamente a la propuesta y reaccionar nosotros en consecuencia. Pero el capitalismo creo que está haciendo está permitiendo la posibilidad de no, yo no quiero cambiar en consecuencia. Vamos a modificarlo. Y eso no me gusta. No digo que esté mal. Y por supuesto, si tú eres una persona que tú quieres jugar a tal juego y a ti te gusta que ese juego tú puedas ponerle historia, que esté al 8 tal, que esté al 1. Vale, yo no voy a ir a tu casa a darte por culo. Imagínate, ya tienes tú un montón de problemas para que ahora te preocupe lo que piense yo o que yo además te tenga que dar el coñazo. Pero vamos a plantearnos estas cosas. O sea, si lo hacemos, yo no digo que no lo hagamos, pero si lo hacemos, hagámoslo pensando en lo que hacemos. Esa es mi tarea con todo esto. Se puede hacer. Yo, de hecho, yo cambio experiencia a veces, porque yo soy muy mala, muy poco habilidosa. Yo soy muy buena en juegos de puzzles, por ejemplo, juegos de gestión, pero soy muy poco habilidosa. Y claro que me he cambiado de experiencia. Si yo no quiero, no estamos aquí hablando de purismo, pero creo que es eso, a veces bueno reflexionar de, "Mm, ¿esto qué?". Y la noticia como eso la traía porque, oye, tengamos en mente que esto es una posibilidad propagandística, como decía antes una persona en el chat, que esto es una posibilidad que se esté usando como propaganda, pero tengamos en mente también que si empezamos con esto, ¿a dónde vamos? Ya el otro día no pude tocar una noticia que traía, que era una plataforma de series con IA, que lo que te proponía es Minguel, Minguel, gracias por la suscripción, que lo que te proponía básicamente era
Haz tus propias series, sé el showrunner. Y eso para mí es otra piedrecita en el vaso de lo que estoy diciendo, en el vaso de entender, o sea, de quitarle la categoría de cultura a la televisión, de quitarle la categoría de cultura al cine y de convertirlo solo en entretenimiento. Está bien que, además de cultura, el cine sea entretenimiento. Pero si vamos desdibujando lo que es cultura y vamos quitándole la entidad de cultura, ¿qué nos queda? Pues nos quedan los vídeos estos de un minuto, las series de un minuto donde solo ves las cositas. Y no sé, pues ahí está. Os leo un poquito. Mira que me contestaba Miguel por el chat. Ángel Tomani dice, pero ¿no sería normal que el desarrollador del videojuego permita una modificación hasta los límites que él considere oportuno que no altere su obra? Sí, sería normal, pero tenemos que tener en cuenta la situación, lo que es la situación de normalidad. Que no me da tiempo entrar ahí. Nos tenemos que ir nos tenemos que ir a la persiana, porque yo además entro ahora en un ratito. Rápidamente, ¿quién es el desarrollador? Porque hasta donde yo sé, la mayoría de juegos los desarrolla una empresa y esas empresas están sujetas a un montón de decisiones que muchas veces son económicas, que muchas veces vienen de pues, estudios de mercado, que muchas veces vienen de querer llegar a un público muy amplio. De nuevo, lo que decía con Reese Witherspoon. Esto de aplanarse y concentrar a todo el público. ¿Cómo sabemos que esas son decisiones que estaban en la obra original y no cosas que han dicho tenemos que meter porque si no, no llegamos a los 200 millones de descargas? No lo sé, no lo sé. Es un tema delicado. Hoy me quería mojar en un tema delicado, pero bueno, si os sacáis una reflexión, eso ya está bien. Dice Genis y nos vamos. A mí, por ejemplo, las películas de Coreda me gustan mucho, en parte por cómo me hace repensar cosas sobre las que tengo una posición muy clara. Me gusta lo que has dicho de que de que el arte no, de que el arte nos ha de hacer más flexible. A mí me pasa también con muchos directores. Hay directores que voy a ir preparando a la RAID, o sea, no específicamente con Coreda, pero entiendo a lo que te refieres. Pero a mí también me pasa con muchos directores, que es eso, tiene que, si el, no tiene por qué hacerte sufrir el arte, pero sí que tiene que hacerte pensar. Si no te está haciendo pensar, si todo es el paseíto, no sé. Pero bueno, os voy leyendo un poco mientras terminamos. Ahí se puede entrar de nuevo en lo de si es arte o producto, como se dijo ayer en Chiclana. Por supuesto, por supuesto. Esto es un tema con muchos matices. Como dice, bueno, como decía, me he querido mojar en este tema porque estas dos noticias me han llamado la atención. Pero la verdad es que esto, mira Katana, que estoy viendo que saco el Puy con la katana. Con la gata katana, no una katana. Todo puto loco. Pero eso, que es un tema muy delicado, es un tema que habría que hay que ponerle más matices. Simplemente os dejo eso como reflexión personal. Sé que hoy a lo mejor a nivel teórico el programa no ha estado al nivel que debería, pero bueno, hay veces que hay que ser flexible. Hoy os tocaba ser flexible a vosotros, jaja. Pero bueno, eso es lo que os dejo. Me voy a ir, me preparo para la convidación, darle un besito al Puy que llego en nada. Adiós, guapes.